Y si es de dar nuestra vida, la daríamos gustosa por defender la democracia, Presidenta. Esta bancada siempre va a ser coherente en sus propósitos nobles de establecer parámetros de conductas que obligan a un político responsable a ser maduro con sus expresiones. Presidenta, hoy más que nunca convencido estoy que existe el deber de llegar al fondo de la verdad. Cuando ocurrieron esos actos, cuando se pusieron al descubierto esos actos ilícitos que son materia de discusión el día de hoy, pensábamos que se trataba de la participación aislada de malos elementos en la Policía Nacional del Perú, a quien tanto queremos como institución y a quien tanto debemos nuestra paz social, porque nos volvieron a dar por lo menos la esperanza de un sueño mejor. Hoy podemos decirle al país, a nuestro pueblo peruano, podemos decirle con claridad que somos víctimas de los cobardes que se agazapan en la oscuridad y quieran hoy día derrocar la democracia incipiente que queremos fortalecerla. Es verdad, no se tuvo el momento para desarticular por completo esas mafias, solo se les descabezaron. Para que concluya, congresista. Para continuar, Presidenta, no para concluir. Por lo tanto, claro está, y el país sabe perfectamente que estas mafias nunca se disolvieron. Lo que se disolvió fue el Congreso. Esas mafias siguen existiendo. Y hoy que van saliendo de la cárcel los que han estado allí, empiezan a reorganizarse. ¿Quién más que nosotros, Presidenta? Todos los parlamentarios, porque entiendo, todos son demócratas, están hoy día en el camino y en la búsqueda de encontrar la verdad. Pero esa verdad completa, esa verdad que tienen que recoger todos los medios, no solamente los independientes, no solamente los medios que quieren fortalecer la democracia, sino todos los medios de comunicación. Tienen que hacer eco de una exigencia verdadera del pueblo peruano. Y hacer eco es trabajar de manera conjunta para conformar esta comisión. Para que concluya, congresista. Gracias, Presidenta. La creación de esta comisión investigadora pasa, Presidenta, porque se someta a votación y la conformación del mismo seguramente será en orden proporcional. Nuestra bancada y nuestro gobierno no tiene alianzas, es verdad, no tiene alianzas, y hay que decirlo con claridad. Lo que ha existido hasta el día de hoy, Presidenta, es la formación política que han tenido las bancadas para acompañarnos a hacer reformas estructurales que van a servir a nuestras generaciones. Por eso saludo a todas las bancadas que han participado directamente en estos trabajos. Y es un acto noble que hay que saberlo reconocer, y mil gracias por acompañarnos en las reformas que hemos hecho para el país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez. Señora Presidenta, colegas parlamentarios, yo quisiera hacer una reflexión basado específicamente en los antecedentes más inmediatos a esta conformación parlamentaria, me refiero al periodo pasado, y las comisiones investigadoras que tras algunos sucesos que ocurren en los gobiernos democráticos y en las historias de los pueblos, trajeron a este Parlamento la necesidad de constituir comisiones investigadoras. Y quiero, para que esto en los anales de la historia y en este debate puedan quedar claramente señalados.
en el quinquenio anterior las investigaciones más graves contra nuestro gobierno, nosotros la entregamos por decisión del Parlamento a nuestros opositores más radicales incluso. La comisión investigadora sobre el paro agrario del 18 de febrero del año 2002, donde murieron 4 hermanos agricultores y que trajo consigo a este Parlamento al ministro del Interior de ese entonces. Pericias incluso y momentos muy difíciles vivía el país y el Parlamento. En el gobierno anterior formó una comisión que presidía la señora Elizabeth León, que no era de nuestra bancada. Sobre el caso de Coyique, lo presidió esta comisión investigadora el señor Isaac Meckler, que no era de nuestra bancada. El caso de los petroaudios, el señor Daniel Abugataz, y aquí me hace el acopio de la información que el señor Isaac Meckler en ese momento era del Partido Nacionalista. El caso de la interceptación telefónica de nuestro colega en ese momento, Osvaldo Luizar, un hombre de posición también muy contraria al partido de ese momento. El caso de Bagua, que trajo consigo la salida de un gabinete entero, señores, perdón, eso fue en Petroaudios, pero también el caso de Bagua, con la ministra del Interior de ese momento, estuvo presidido por Guido Lombardi. El caso también nos tocó investigar al expresidente, al gobierno del expresidente Alejandro Toledo, y no como el actual gobierno que investigan al presidente Alan García, no tan solo presidiendo la comisión, sino teniendo varios miembros en la misma. También fue investigado en ese momento por el señor Isaac Serna, que también era de la bancada de oposición, señor presidente. Entonces, trayendo a colación esas circunstancias y esas situaciones, no estamos, señores, por un impasse meramente reglamentario. Este es un impasse de mayor trascendencia y de carácter político, porque nosotros no somos capaces de poder resolver un tema que no ha nacido en el Parlamento. Este es un tema que ha tenido que ver con el Ministerio del Interior. Continúe, congresista. Es decir, con el Poder Ejecutivo, y no hemos tenido una rápida reacción para conformar una comisión que permita desentrañar la verdad de los hechos que han ocurrido en su momento. Y cómo no decirles a mis colegas congresistas, como en el caso del congresista José León, que me está pidiendo la interrupción y con todo gusto y con mucha altura le doy la palabra. Está ya en el tiempo adicional, congresista. Continúe, por favor. Yo tuve toda la voluntad, congresista León. Sin embargo, señora presidenta, resulta que en este momento, ¿cómo no sentir ante el país el no querer dar un mensaje equivocado? Porque con la mayoría aplastante de algunos votos del oficialismo y de sus aliados, así lo digo el congresista que me pidió la interrupción por su intermedio, respetuosamente. Para que concluya, por favor. ¿Cómo no tener esa inquietud de que tal vez una investigación no se haga de la forma más prolija como está demandando el país? En todo caso, señora presidenta, la real oposición, la oposición que hace cargo de este mecanismo reglamentario, constitucional, que entraña, señor presidente, el poder hacerlo, el equilibrio del poder frente a estas comisiones o a través de estas comisiones, demanda la participación de todos aquellos que son la verdadera oposición y donde deberíamos estar todos para dar un verdadero mensaje al pueblo peruano. En ese sentido, no importa el número, no importa la cantidad, porque aquí estamos, señor presidente, quienes hemos salido por el voto popular, y hablando de tamaños, nosotros no nos achicamos, porque a los grandes los vemos chicos. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Manuel Dambert y quedó pendiente la interrupción del congresista León, si se la puede conceder. ¿Quién, señor presidente? El congresista León había solicitado una interrupción.
Gracias. Congresista León. Muchas gracias. Señora Presidenta, cuando se entrega un mensaje al país tan eufórico y tan sentimentalón, entonces, y decimos que nos ponemos generosos para ofrecer las presidencias de las comisiones, como lo ha dicho mi amigo el grande Elías, entonces nosotros, señora Presidenta, tenemos que aclararle que nunca estas comisiones dejaron de tener representantes de su partido. Y eso es lo que aquí se ha querido hacer cuando se ha dicho que no entre tal o cual bancada. Eso es lo que tiene que saber el país. Es cierto, en algunas comisiones no han tenido la presidencia, pero es más cierto que en las comisiones tenían entre 2, 3 de 5 parlamentarios como miembros del partido. Muchas gracias, una precisión que era necesario hacerla. Continúe, congresista Dambert. Sí, señora Presidenta, señores congresistas, coincido y hemos acordado con la bancada de Acción Popular y de Frente Amplio la propuesta de la cuestión previa para que se vote lo más rápido posible la aceptación de la formación de la comisión de la propuesta que hicimos. Porque hasta ahora no está votado. Se está discutiendo una parte posterior, que es el reglamento para ver si se modifica, si no se modifica, pero nadie está discutiendo la pertinencia de la moción. Nadie está rechazando que haya comisión investigadora. Pero yo quisiera decir, señora Presidenta, mi extrañeza, mi profunda extrañeza, que he estado siguiendo con atención, y hay una persona que no aparece, hay una persona que nadie menciona, hay alguien que ha desaparecido. El señor López Meneses no existe. No existe el señor López Meneses, nadie lo va a investigar. Nadie va a preguntar a qué congresista compró. Nadie va a preguntar qué plata puso y quién puso la plata para comprar congresistas. Nadie va a preguntar si participaba en esa reunión con el señor Mantilla porque al mismo tiempo tenía negocios en el Ministerio de Defensa. Nadie va a preguntar. Nadie va a preguntar si es que él formaba parte de la mafia que compró los MiG-29, que eran un truco al país, porque esos MiG tenían motores fallados, porque no había máscara de oxígeno para los pilotos, porque no funcionaban los misiles, porque tuvieron que comprar 2 MiG-29 adicionales, porque los otros no volaban. Y si eso lo hubiera sabido Ecuador, hubiera invadido con facilidad una parte del Perú. Nadie va a preguntar si él participaba en este tráfago de Treve Cintora, donde venía el dinero al Perú a cuentagotas para ser repartido internamente, y que llevó a que, por ejemplo, cosas que están probadas, se hayan encontrado 203 millones de dólares repartidos entre Vladimiro Montesinos, 32 millones, Nicolás Hermosa Ríos, 20 millones, Irán Beli Revi, 15 millones, Víctor Hoyguay, 10 millones, Víctor Alberto Venero Garrido, 11 millones, James Stone, 7 millones, Tutsi Basseman, 7 millones, Luis de Turburú Cubas, 2 millones, y así otros más. Nadie va a preguntar por qué es que el señor López Meneses tiene ahora un determinado rango. Aparentemente tiene mucho poder, poder que deriva de esta mafia. En un libro que publiqué que se llama El Estado Mafioso, señalaba que una característica del régimen político del Perú es que se habían constituido mafias que tienen fuente en el narcotráfico, pero también en la corrupción estatal. Y esas mafias son independientes incluso de los partidos políticos, y esas mafias actúan en el poder. Y el señor López Meneses tiene mucho que decir sobre todo eso, y nadie le pregunta. Y este Congreso tiene un mes sin preguntarle. Lo que el país está exigiendo es que se le pregunte a ese señor de dónde saca su plata, cuáles son sus cuentas, quién lo financia, con qué se ha reunido y por qué ha pagado eso, sea de este gobierno o del anterior. Y nadie dice nada sobre eso. Estamos en una reunión donde parece una reunión del Colegio de Abogados al final para discutir cómo es el reglamento. Un tema donde tampoco hay ningún tema de fondo, porque se ha señalado con claridad que hay obligaciones reglamentarias de todos los grupos parlamentarios. Aquellos que están con el gobierno en todos los temas del señor Castilla tienen toda la razón de estar con eso, pero no creo que tengan la razón de eximirse de una obligación de investigar, porque es una obligación parlamentaria por la cual el pueblo votó, por ellos y por todos los grupos políticos, y lo que hay que hacer es cumplir el reglamento. Si alguien plantea que se cambie el reglamento, yo no he visto ninguna propuesta de cambio de reglamento, señora Presidenta. Lo que he escuchado son propuestas diversas, distintas, que ninguna tiene salida. El reglamento tiene que cumplirse. Que se plantee un cambio de reglamento, ¿en qué sentido?
Ese es un segundo punto. El primer punto es el que está pendiente. Es por eso que la bancada de Acción Popular y de Frente Amplio insistimos que ya dado que ahora hay un buen estado de ánimos para escucharse y para hablar, pongamos las cosas en su lugar. No esperemos que haya un policía que esté en la televisión diciendo con dramatismo que tiene que dormir con una pistola en la mano porque hay un carro que la anda buscando por ahí para matarlo y que el país diga ¿qué está pasando en el país? No esperemos que alguien empiece a provocar sucesos inesperados. ¿Para qué? Para que el señor López Menéndez no venga al Congreso y sea investigado. Ese es el problema de fondo. López Menéndez aparece como un tipo con impunidad, con fuerza, con poder capaz de hacer que el Congreso esté un mes discutiendo sin formar la comisión para investigarlo. ¿De dónde es el poder? ¿Por qué? ¿Por qué circunstancias se da esto? Todos dicen que se forme la comisión investigadora. Hace un mes ha debido formarse. Todos dicen, sí, que se investigue, pero nadie habla del tema. Y el tema está planteado. Y cada día la prensa saca cosas que el Congreso ni siquiera hace eco de ella. Para que continúe, congresista. ¿Dónde están los temas planteados por la prensa que dicen con toda claridad que hay elementos nuevos que van saliendo? La Fiscalía va investigando, la prensa va investigando, todos van investigando menos el Congreso. Señora Presidenta, señores congresistas, el Congreso tiene que recuperar su poder fiscalizador. Si el Congreso no se afirma como un Congreso fiscalizador, se va a deteriorar la vida democrática en el país. A menos que alguien quiera que se deteriore la vida democrática, yo no quiero sospechar de nadie. Es el momento, nos parece, de que el Congreso pueda rápidamente, ya que hay acuerdo de base, votar la propuesta de la comisión planteada en la moción del Frente Amplio de Acción Popular, se vote y sobre esa base, si no hay acuerdo en el Pleno, sea la Junta de Portavoces la que tome el acuerdo. Si nadie propone una modificación del reglamento, vea cómo se cumple el reglamento. Y si alguien propone una modificación del reglamento, se traiga al Pleno para que el Pleno vote al respecto. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Enrique Wong. Congresista Wong, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Colegas parlamentarios. ¿Me pide una interrupción? Congresista Bengolea. Gracias, Presidenta. Solamente para hacer dos precisiones a la acalorada intervención anterior, porque debe estar desinformado. Lo primero es que, con todo respeto, fueron varias las mociones que se presentaron. La nuestra fue de inmediato, hace casi 4 semanas, al lado de la Acción Popular. No sé cuál fue primera o segunda. Nosotros, en todo caso, corregimos nuestra primera, así que acá no viene a cuento quién la presentó primero o quién no. Pero lo segundo, pregúntele usted a su vocero, aunque usted sabe la respuesta perfectamente a través de la Presidencia, ¿por qué hace 2 semanas, cuando debieron firmar la exoneración, no firmaron para que se debata? Porque ahora grita muy bonito y dice, hace 4 semanas debió formarse la comisión, pero cuando ustedes tuvieron que firmar para que se debata, allí sí no firmaron, allí sí no firmaron. Y yo vi que le preguntaron a usted, señor, así que no venga a dar gritos que no tienen ningún sentido. Cuando se debió debatir, no se debatió porque usted no quiso. Gracias, Presidenta. Continúe, congresista Wong. Gracias, Presidenta. Colegas parlamentarios, yo creo que siempre vamos a tener en cuenta el reglamento, la proporcionalidad, la pluralidad, pero más importante es la calidad de los que vayan a constituir estas comisiones, que no vayan con prejuicios, que no vayan con un sentido de captar lo político. Tenemos que actuar de acuerdo a las circunstancias en tratar de buscar la verdad. Que estemos en contra de la corrupción, yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero si vamos a tratar de plantear prejuicios con decir el que vota con el gobierno en ciertas ocasiones es su socio, es una gran mentira en el caso concreto de mi bancada. Apoyamos todo lo que sea constructivo, como la política económica. Estuvimos en contra cuando se quiso hacer la compra de la refinería de La Pampilla, porque como consideran los países desarrollados, cuando alguien le preguntaba, ¿no tienes temor que los países latinoamericanos en un momento vayan a alcanzar el grado de desarrollo? La respuesta fue, no, nunca vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque jamás saben concertar, jamás van a buscar la verdad. Yo considero, señora Presidenta,
que es el momento que nos despojemos de cualquier tinte político. Es cierto que somos una Cámara política, pero también es cierto que tenemos que luchar contra la corrupción, que tenemos que buscar la verdad. Este personaje, este señor Óscar López Meneses, es un hombre astuto, que ha sabido infiltrarse desde el comienzo con Montesinos para los posteriores gobiernos. Que lo infiltró este gobierno, también tenemos que aceptarlo, porque era muy fácil ver la forma como podíamos llegar a investigar. Yo hacía una pregunta y muchas veces, qué fácil haber buscado quiénes fueron los que ordenaron esta custodia ilegal. Pero esta es una persona que seguramente por el egolatrismo que muchas veces tiene el ser humano, pedía mayor protección policial. ¿Qué valor tenía si no había posibilidad de cuidarle con uno o dos patrulleros? ¿Para qué portatropa? Porque este hombre sabe que demuestra a todos los ciudadanos su fortaleza, su poder para poder infiltrar. Yo considero que este personaje es como un cáncer, que ha sabido infiltrar todos los organismos del gobierno. Y ahora llega la oportunidad de que encontremos la verdad, pero no podemos tener prejuicios por el simple hecho de que en un momento dado, porque creo que la formación debe ser así, de que todo lo que sea positivo para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, debemos apoyarlo. No tenemos que, yo no considero que decir oposición quiere decir destrucción, no, oposición constructiva debemos hacerlo. En todo lo que haga el gobierno bueno debemos apoyar y criticarlo o tratar de ponernos de acuerdo cuando se cometen errores. Ahora, ¿qué oposición nos pueden decir? Porque solamente no estás a favor de este lado, ¿puedes decir que eres tu oposición? No, señor presidente, no, señora presidenta, elijamos esta comisión y elijamos si es que presentaron el planteamiento, lo de Acción Popular, pues habrá que apoyarlo. Nosotros tenemos que despojarnos los prejuicios de decir, porque apoya el gobierno, no deben estar presidiendo esta comisión. Dejémonos de prejuicios, aprendamos a convivir y a concertar para que otros países nos vean con peligro, de que nosotros sí sabemos comportarnos. Por eso ese ejemplo que daban muchas veces, que le decían, ¿por qué no tiene tapa estos cangrejos que están acá en este lado? Y le decía, es que los de este lado son peruanos. Y cada vez que suban, el otro que está abajo le baja la patita. Nunca van a querer que alcance la libertad. Por eso les digo, colegas, tratemos de formar esta comisión investigadora. Tenemos, y yo así lo veo, apoyar en este gobierno a descubrir la verdad. No pongamos en peligro nuestra gobernabilidad. No podamos que es cierto, no es un problema del Congreso, es un problema que se ha presentado en el Ejecutivo. Pero veamos, todos somos un solo país, todos tenemos que trabajar por nuestra patria. Hagamos ese esfuerzo, por primera vez pongámonos de acuerdo, concertemos y dejemos a un lado el insulto, los adjetivos. Para que concluya. Yo para concluir le digo, vayamos a la votación, vamos a la formación de esta comisión y vamos a ver quién podemos, de acuerdo a la calidad de los miembros de esta comisión, que salga el presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, estamos a puertas de cerrar la legislatura y hay temas muy importantes pendientes, sin duda este lo es, pendiente el caso de Hernán Espinosa, pendiente el caso de la interpelación al ministro. Eso ha generado que se suspendan una tras otra las sesiones. Hoy estamos aquí para responder una demanda ciudadana y es comprensible que la estemos debatiendo en primer lugar. Pero no podemos pegarnos al reglamento como pretendemos hacerlo para inclinar la balanza hacia nuestra posición e ignorar el reglamento o utilizarlo a nuestro favor cuando no nos conviene.
Es necesario, Presidenta, entender que la conformación de una comisión de 7 personas respondía a la necesidad de encontrar un equilibrio entre las fuerzas y poder arribar a una solución. Podemos perfectamente formar una comisión de 3 o una comisión de 5 personas. De lo que se trata es que los apremios que revisten esta comisión pueden permitir que hagamos una investigación más allá de las facultades que tenemos como legisladores. La bancada de PPC-APP, cediendo la opción que le correspondería de ser una bancada de 7 personas, lo que busca es que estos apremios se lleven adelante, que se pueda, por ejemplo, entre otras cosas, levantar el secreto de las comunicaciones. Eso no significa que los que no estemos dentro de la comisión no vamos a participar. Podemos participar, por supuesto que sí es nuestro derecho. Nadie nos puede impedir asistir. Nadie nos puede impedir hacer un seguimiento de la información que está en el Congreso y que podemos obtener. Pero si no se conforma la comisión, no podremos estar en la posibilidad, primero, de citar a la gente que se tiene que citar, ni de obtener la información que se tiene que obtener para poder ir más allá de lo evidente. Lamentablemente, Presidenta, nos hemos olvidado de algunas características propias de este procedimiento de investigación que nos favorecen a todos, mayorías y minorías, pero que sobre todo favorecen al país. Porque si el objetivo de esta comisión es, y considero que así debiera ser, informar al país, no podemos estar pensando a priori que lo que queremos es tener un ánimo persecutorio, propio en todo caso de mentes perversas que utilizan un poder coyuntural para perseguir a sus enemigos políticos. Estamos aquí en uno de los problemas más graves, no solo de este gobierno, sino del país. Estamos aquí para darle al país la tranquilidad de que no hay poderes paralelos. Y creo que amerita una investigación. Por supuesto que podemos, cualquiera de nosotros, formular una acusación constitucional, tanto contra el ministro del Interior como contra el ministro de Defensa. Podríamos hacerlo, pero lo que estaríamos haciendo es decirle al gobierno, decirle al país, ¿sabes qué? No vamos a responder hoy la demanda de una respuesta y de la verdad que requerimos. En estas 3 semanas han podido pasar muchas cosas con pruebas que eran necesarias investigar. Hay otras que no van a poder desaparecer. Los videos de la Municipalidad de Surco están ahí. La información de buenos policías, que los hay muchos, que nos ayudarán a seguir el hilo de los hechos, están ahí. Pero mientras no tengamos esa investigación en marcha, una comisión formada, un presidente que pueda responder con su conducta, buena o mala, a una crítica ciudadana en base a hechos y no a discusiones, no podemos avanzar, Presidenta. El PPC-APP participará sin duda de esa comisión investigadora con voz. Y sin duda haremos sentir nuestra voz en el voto en minoría, que seguramente se va a dar como se dieron en las comisiones. Todo el mundo acá cita la comisión Bagua, que tuvo a su cargo un legislador que es el legislador Guido Lombardi. Pero recordemos que en esa comisión hubieron 3 informes, no solamente el de mayoría, sino 2 más. O sea, seamos conscientes que estamos como minoría, como oposición, en la obligación hoy de conformar esa comisión. Si alguien tiene que ceder, nosotros lo hemos dicho, estamos dispuestos, no porque nos dé miedo, no porque no queramos, pero creemos que es más importante que ser parte de esa comisión, que esa comisión se forme. Las garantías y la denuncia respecto a la conducta de sus miembros es algo que tenemos como propio de nuestra conducta funcional. En cualquier momento podemos salir a la prensa y decir: el presidente no quiere citar, el presidente no quiere convocar, el presidente no quiere levantar el secreto de las comunicaciones. Pero hasta que no haya un responsable, en la práctica es la institución la responsable. Y creo que ayer le hemos hecho mucho daño a este Congreso con nuestra conducta, con nuestro silencio y con nuestro blindaje. Y digo nuestro porque no lo hemos podido impedir. Y no lo hemos podido impedir porque nos hemos dedicado a venir acá con decisiones ya tomadas, a decir cosas que consideramos que van a apuntar hacia un sector de la población. Acá se trata del país. Y a quienes no han aprendido que el país está primero, el PPC y APP quiere darles una lección. Por supuesto que queríamos presidir esa comisión, claro que sí, pero no a costa de la verdad. Espero, presidente, que se pueda conformar y que podamos ir adelante y tenga segura la oposición, el fujimorismo, el APRA y quienes se consideran oposición y no satélites, que ahí estaremos para dar la pelea y para dar la batalla, si lo que se busca es la verdad, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hernán Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos los colegas parlamentarios. Hasta el momento me va quedando claro que ya no hay ningún inconveniente. El PPC ha decidido apartarse por las razones que ya lo han expuesto y que van a estar presentes como cualquier parlamentario con todo el derecho a estar presente en cualquier comisión, y por lo tanto los otros 7 grupos parlamentarios están expeditos para formar la comisión. No hay nada entonces que demorar, solamente invocar a los voceros que puedan presentar a sus representantes quienes van a integrar esta comisión. Clarito el agua está. Son 8, hay uno que se ha apartado de propia voluntad, sus razones tiene, quedamos 7. Los 7 vamos a conformar la comisión. ¿Qué duda más hay? ¿O es que se está queriendo buscar cualquier pretexto para poder impedir que esto se llegue a realizar? Yo no quiero pensar
que ninguno de los tres grupos que puedan estar involucrados, porque este señor López Meneses tiene amigos en varios gobiernos que quieren impedir esta investigación. Entonces, lo único que tenemos que quedar claro y que la población debe saber, que el problema está resuelto. Los 7 grupos que quedan van a ser los que conformen la comisión, que esta noche tiene que votarse sí o sí. Así que debemos ya de una vez mencionar a las personas que cada una de las bancadas va a proponer para conformar esta comisión. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes son los miembros de algunos grupos parlamentarios. Nuestra bancada ya ha tomado la decisión quién va a ir como representante de Perú Posible. Y he escuchado también que Unión Regional va a ir la señora Cecilia Tait. Que vayan mencionando los demás grupos quiénes son sus postulantes. Y vayamos a la votación, que la comisión al fin y al cabo, como ya se ha expresado, puede participar cualquier parlamentario. Que la investigación no se va a hacer con votos, sino sobre la base de las preguntas y el interrogatorio que se necesita. Y la verdad, porque nosotros, a pesar que se nos quiere decir y se nos pone algunas etiquetas y algunas chapas, nosotros no somos pues amigos de López Meneses. Hay otros que sí tienen amistades con López Meneses, que han trabajado para sus gobiernos y mucha amistad cercana. Entonces vamos a ser muy incisivos en averiguar e indagar y conocer la verdad. Porque también confiamos la versión de este gobierno, que no tiene mayor relación con ellos. Pero necesitamos saber de dónde vienen, de qué profundidades vienen estas relaciones que llevan a actos de corrupción y por qué el temor del señor de tener tanta protección. Ya se ha preguntado si había cosas dentro de esas casas o es que el señor tiene miedo de algunas mafias de la venta de armas que lo quieren asesinar o miedo de algunas bandas de narcotráfico que lo quieren asesinar porque sabe algo o miedo de algunas redes de gobiernos pasados que conocen cosas que lo quieren asesinar para que no hable. Apresuremos esto porque como ya lo han dicho otros anteriormente, mañana amanece muerto López Meneses y nunca vamos a saber la verdad. Así que con prontitud, este Parlamento tiene que de una vez elegir esta comisión. Que los voceros, exhorto que den los nombres. Nosotros ya tenemos a nuestro integrante. Unión Regional tiene el suyo. ¿Dónde están los demás? Y vayamos a la votación, que como bien lo he dicho, hay muchos temas pendientes que este Congreso tiene que decidir. Por lo tanto, nos reafirmamos en nuestra independencia partidaria, con Somos Perú y Perú Posible en esta bancada. Nos reafirmamos en defender la democracia y nos reafirmamos en la bandera que siempre hemos llevado de defender no solamente la institucionalidad, sino combatir a la corrupción y reafirmar una vez más que nosotros, Perú Posible y Somos Perú, al interior de esta bancada, no tiene ni un grado de amistad con el señor Óscar López Meneses. Tal vez otros tengan algún temor o un pequeño rabo de paja, pero nosotros no. Por lo tanto, nuestra investigación y nuestra participación será totalmente imparcial, dura e incisiva para conocer la verdad. Y así seamos amigos del gobierno porque apoyamos algunas decisiones de ellos, no nos va a temblar la mano para poder encontrar lo profundo de esta investigación, porque este gobierno de turno no es eterno, pronto acabará. Y nuestros hijos tienen que saber que la institución presidencial y el Perú en general no puede vivir sumido pues en la corrupción permanente de un grupo que viene de muchos años gobernando a las espaldas y en la oscuridad nuestro país. Muchas gracias, presidente.